Salamu alaikum, hermanos, espero que se encuentren bien en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos. El día de hoy solamente quería hacer un pequeño comentario de un suceso que me ha estado pasando en los últimos fines de semana. De hecho, es un tema recurrente, pero que es algo ocasional, ¿ok? No es tan seguido, pero sí va aconteciendo de vez en cuando y tiene que ver mucho con esta batalla de redes sociales que nosotros, los creyentes, muchas veces tenemos que librar cuando vemos alguna difamación del Islam, cuando vemos alguna manifestación de mentira en contra de la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estaba viendo unos comentarios de... Yo tengo muchos amigos que me mandan así como posts de canales que son de odiadores del Islam. Y entonces me encuentro con varios que siempre trabajan bajo este modus operandi, ¿ok? ¿A qué me refiero? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando se dio el tema de la expulsión de los judíos a finales del siglo XV, durante la conformación de la monarquía hispánica. O sea, España no siempre fue una nación como tal, sino que tuvo un proceso histórico donde muchas veces estuvo dividido. En lo que hoy conocemos como el país España, hubo un tiempo en que había varios reinos: el reino de León, el reino de Granada, el reino de Castilla, el reino de Aragón, etcétera, etcétera. Entonces, a finales del siglo XV se logró un proceso de unificación a través de los reyes católicos, el rey Fernando y la reina Isabel. Entonces, si no mal recuerdo, no sé si fue en 1400, en esa década de 1480, se me escapa ahorita la fecha, no fue en el 92, sí, porque eso fue otra cosa, fue el descubrimiento de América. Hubo un decreto que los reyes católicos hicieron, que fue la expulsión de todos los judíos, ¿ok? Entonces, ellos expulsaron a los judíos porque se consideró, o sea, los reyes católicos y su consejo veían a los judíos como una amenaza al Estado, como un elemento que podría servir en tiempos futuros como una quinta columna contra España, como un elemento desestabilizador, rebelde, etc. ¿Ok? Y los sacaron a todos. La gran mayoría terminaron en el norte de África y en los territorios del imperio, en ese tiempo, el imperio otomano. Entonces, ¿qué pasa ahí? En la actualidad, muchos judíos o prosélitos de los judíos atacan a las iglesias cristianas por ese evento, ¿ok? Entonces, pero si uno lo analiza de forma objetiva, esa decisión obedeció a elementos políticos y estratégicos de ese tiempo. No tenía que ver directamente con algo que diga ese canon. ¿Me explico? ¿Por qué hago este preámbulo? Cuando yo estuve en estos días viendo varios posts que me enviaban en contra del Islam y yo contestando a las personas, me encontré con un judío que atacaba al Islam, pero por acciones que hicieron los otomanos en el siglo XIII, en el siglo XII, la conformación de los jenízaros, la conquista de Serbia, la expansión por los Balcanes. Ustedes saben los tiempos de Bayezid, el Rayo, de gente como Somán, como Mehmed II, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que uno no puede atacar una fe, uno no puede atacar una religión por cuestiones políticas que no tienen nada que ver con ella. Por ejemplo, puse esos dos ejemplos porque eso está pasando hoy en día. Hoy en día, muchas personas, especialmente los que atacan el Islam, se apoyan en esos eventos históricos que, si uno analiza el Corán, analiza los dichos del profeta,
si uno ve toda esa información, entiende de que el Islam no tiene nada que ver con crímenes políticos, no tiene nada que ver con decisiones de reinos de hace 500, 600 años. Esas personas, esos emperadores, esos reyes, realizaron acciones que fueron crímenes, hicieron esto, hicieron aquello, pero si uno analiza la cuestión de fondo, si uno analiza las aleyas, los suras, no tienen que ver, hermanos. Entonces, cuando estuve en esa circunstancia, en esa disyuntiva, yo hablaba con el hermano y le decía, no, mire, aquí está. Yo tengo esa costumbre que a todos le digo hermano, que sea cristiano, que sea judío, que sea agnóstico, que sea. Pero bueno, yo le decía a la persona, no, hermano, mira, aquí le mando este sura donde habla en el Corán de que en la religión no hay coerción, que habla también de que hay personas justas entre los cristianos, por ejemplo, de que uno debe mantener las leyes de Dios, uno debe buscar siempre la bondad, uno siempre debe buscar las acciones justas, las acciones buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa persona venía y se sujetaba, se agarraba de esos elementos. No podía atacar, no podía rebatir la palabra de Dios, pero aquí en Nicaragua hay un dicho que dice, se aferra como gato panza arriba, o se pelea como gato panza arriba. Entonces, así exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay la gente que está al otro lado de la cerca, la gente que está del lado de Chaitán, usa mucho eso. Trata de meter en cosas que no tienen nada que ver, como hacernos ver como elementos de la religión, y no tiene que ver así. Yo les digo mucho a los que son pro-Israel, pro-sionistas, que ese Estado no tiene, o sea, es una mentira que dicen de que la tierra prometida y todo son inventos, cantos de sirena para atraer gente a vivir allá. Pero el origen de ese Estado es eminentemente la búsqueda de poder, tener sometido a los pueblos musulmanes de la zona de Oriente Medio, y que Estados Unidos tuviera una punta de lanza en ese territorio para controlarlo. No tiene nada que ver con cuestiones del judaísmo, de la religión, porque de hecho hasta hay muchas sectas que dicen que el Estado de Israel es un Estado anatema, enemigo de Dios. Entonces, hay que estar con mucho cuidado con eso, porque esta gente dirá cualquier cosa para tratar de atacar al Islam y tratar de mantener sus propios pensamientos, aun cuando ellos sepan de que están equivocados, están mintiendo. Y eso es algo muy peligroso, hermano, muy peligroso. De esto vamos a hablar de cómo, a mi modo de ver, Israel tiene la misma legitimidad de esos estados cruzados que llegaron en la Edad Media a conquistar Jerusalén, a conquistar Antioquía, y estuvieron ahí unos 200 años y después fueron barridos. A mi modo de ver es la misma legitimidad, o sea, ninguna, nada. Pero bueno, ya es como un paréntesis aparte. Y bueno, era lo que quería comentarles. Hay que tener mucho cuidado, estamos en una guerra de información, de propaganda tremenda. Por eso tenemos que estar con mucho conocimiento, empapándonos del Corán, empapándonos de la verdad, para poder contrarrestar y tener argumentos sólidos para toda esa gente, toda esa banda de gente mentirosa. ¿Okay? Bueno, era lo que quería decirles. Assalamu alaikum. Estamos siempre en contacto. Nos vemos.